Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Tipología pasada y presente. Hebreos capítulo 10. En esta serie sobre tipología pasada y presente, que comenzamos desde el camino hacia Sukkot, estamos tocando sobre todos esos ejemplos, toda esa simbología que representaba el Mishkan, lo que también al principio estuvimos hablando de esos ejemplos que se le exhorta a estos oyentes a que no caigan en el mismo ejemplo del cual sus antepasados cayeron, a tener siempre presente que no importa que ellos hayan experimentado la salvación, restauración y creído en el Mesías Yeshua, que lo que importa es que permanezcan en la misma emuná que tuvieron desde el principio. Y sigue con la analogía o la tipología de todas estas personas que ejercían un ministerio de la tribu de Leví, y dejando saber que en el Mesías ahora estamos completos, santificados y purificados de una vez y para siempre. Y que ese Mesías no es como esos Cohen Hagadol que día tras día y año tras año estaban ellos ejerciendo una función sobre algo que obviamente demostraba que no era la plenitud de la perfección, porque si no, no tenían que estar haciéndola tantas veces. Y este capítulo 10 sigue explicando sobre la función de todo ese ministerio o todos esos ejercicios que se hacían, y resaltando la función del Mesías. Y comenzamos en el capítulo 10, verso 1, que dice: porque siendo que la Torá o la ley tiene solo una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, perfeccionar a los que se acercan. O sea, por eso decimos y estamos recalcando, esto fue escrito por un hebreo a los hebreos, y nosotros nos estamos metiendo en esa conversación para entender. O sea, no es que estamos leyendo esto como si lo hubiese escrito un latino o un americano y que está hablando nuestro contexto, nuestro idioma, nuestro dialecto, y que el hebreo es el que se tiene que amoldar a esto. No. Están entendiendo cosas que ellos entendían, que ellos sabían, que día tras día, año tras año, que desde pequeños los instruían en eso y saben de lo que están hablando. Y cuando saben que están diciendo que la Torá tiene la sombra venidera de las cosas, es una sombra solamente de los bienes venideros, o de la, como dice la Reina Valera, de los bienes venideros y de la imagen misma de las cosas, y no la imagen misma de las cosas, o sea, que no tenía la esencia directa de lo real, que obviamente que sabemos que eso lo tiene el Mesías, no se está refiriendo a lo que tristemente muchos siguen diciendo que la Torá está abolida. Se está refiriendo al tema contextual del que venimos trayendo desde hace varios capítulos, la función del Cohen Hagadol y la instrucción o la Torá que se le dio directamente a ellos con relación a esos Torot, relación a las funciones que ellos tenían y estaban ejecutando. Y que esas funciones, esos sacrificios, esos ejercicios que hacían, no que
nunca pudieron, por medio de esos mismos sacrificios que se ofrecían continuamente, año tras año, por eso aquí habla directamente del ejercicio que hacía el Cohen Hagadol en Yom Kippur, perfeccionar a los que se acercan. De otra manera, habrían dejado ya de ofrecerse. Obvio, si en un año hubiese hecho un sacrificio perfecto y hubiese santificado a todo el pueblo, ¿por qué el próximo año tenían que hacer lo mismo? No tenía sentido. Ahora, nosotros sabemos que no tenía sentido en el sentido de purificar una vez y para siempre. Pero aunque ellos lo entendieran, tenían que seguir haciéndolo porque era el medio en el cual tenían en ese momento para seguir haciendo toda esa sombra hasta llegar el tiempo en el cual nosotros sabemos que venía a cumplir esa función de una vez y para siempre el Mesías Yeshua. Por eso dice, de otra manera no se tendría que ofrecer continuamente de año en año, porque no podían, que nunca podían, por medio de estos mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, perfeccionar los que se acercan. De otra manera, habrían ya dejado de ofrecerse, porque los que ofrecen este servicio, una vez purificado, ya no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, cada año se hacía memoria del pecado con estos sacrificios, porque la sangre de esos toros y de los cabros no podían o no pueden quitar los pecados. O sea, ve a qué cuerpo o a qué departamento de la Torá se está refiriendo. Por lo tanto, al entrar al mundo, el Mesías dice: por lo tanto, al entrar al mundo, él, refiriéndose al Mesías, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí estoy para hacer tu voluntad, oh Elohim, como en el rollo del libro está escrito de mí. Interesante, el Mesías se está refiriendo ahí en profecía, por medio del que profetizó esto, claramente, diciendo en el Teilín o en el Salmo, y si quieren ver la referencia, Salmo 46 al 8, el Mesías diciendo: he aquí estoy para hacer tu voluntad, oh Elohim, como está escrito en el rollo, en el libro que está escrito de mí. ¿Sabes? No quisiste sacrificio ni ofrenda, o sea, no quisiste que yo ejerciera la función del Cohen Hagadol terrenal, sino que hiciste un sacrificio mucho más perfecto, de una vez y para siempre. Y era el que yo hiciera tu voluntad y me ofreciera ante ti. Primero dice: sacrificio y ofrenda quemada y sacrificio y ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Estas cosas, de las cuales según se ofrecen, según la ley. Y luego añade: he aquí estoy para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué fue lo primero que quitó? El sistema sacrificial por los pecados y por las purificaciones. Y estableció que lo segundo, lo perfecto, acuérdense, santuario santo primero, lo segundo el santísimo. Quitó eso para develar y tener entrada al santísimo ahora, por los méritos de Yeshua, y nosotros acercarnos a ese trono de la gracia. Sabemos que literalmente no, todavía no, pero sí
en la función de nosotros como casa de Él y ministros de Él, acercándonos por medio de la obediencia y la fe en el Mesías. Es por eso, es por esa voluntad que quedamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías una vez y para siempre. Esa era la ofrenda que todos esperábamos. Que esperaba Abraham, que esperaba Isaac, que esperaba Jacob, que esperaba David, que esperaban todos los profetas. La ofrenda que se venía a hacer. Estaban ahí haciendo ofrenda. David iba a hacer sus ofrendas, Elías, todo ello diciendo, oye, pero en su mente, en su corazón, esto es tipología de lo que iba a venir, y esa es la ofrenda en que todos confiamos que nos va a santificar y nos va a perdonar de una vez y para siempre. Dice, todo Cohen Hagadol o todo sacerdote, se presenta día tras día para servir en el servicio o culto, en el servicio o en el culto, y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, aquel que esté pensando que hay que establecer otra vez el Mishkan, que hay que estar otra vez bajo el sacerdote levítico, que hay que otra vez hacer los sacrificios, que lea esto para ver si realmente todavía está en la tipología o está viviendo en lo presente una vez ya el Mesías entró. Porque yo no quiero estar en ese servicio en donde esos pecados que entre comillas uno va a ir allí a que se cubran, nunca van a ser cubiertos porque no los pueden quitar. Sin embargo, cuando vamos hacia la ofrenda perfecta hecha mediante el cuerpo del Mesías, se nos limpia y se nos santifica y se nos perdona una vez y para siempre. Dice, pero después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Elohim, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Eso fue más que suficiente. Una sola ofrenda que el Mesías hiciera de ofrecerse a sí mismo, de vencer la muerte, para que nosotros también seamos victoriosos por medio de sus méritos. También el Espíritu de Santidad nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto, y vuelve y recalca, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Ese es el testimonio del Espíritu de Santidad diciéndonos a nosotros, oye, tú estás en este pacto. ¿Qué pacto? El que hará el Todopoderoso con todo el pueblo y con todos los que se adhieran a ese pueblo. ¿Qué es lo que dice Yuhebehei? Pondré mi Torah en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos. Porque, pues, donde hay perdón de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Y eso es obvio, si ya tu pecado fue perdonado y hicieron un sacrificio por esa ofrenda, por ese pecado, ya no tienes que ir otra vez a ofrecer por ese mismo pecado. Por eso es importante que nosotros ahora tenemos un mérito mayor, pero también una demanda mayor. Porque antes se ofrecía ese sacrificio en Yom Kippur, eran perdonados los pecados del pueblo. Al otro año, el Cohen volvía a hacer el mismo sacrificio por los pecados otra vez del pueblo. Nosotros no tenemos que hacer ese ejercicio de año tras año. Nosotros confiamos que en el Mesías nuestros pecados han sido perdonados, pero también tenemos esa demanda de tener la conciencia limpia en todo momento, porque si el Mesías viene y nosotros estamos pecando deliberadamente y alejados de todo eso, transgrediendo la Torá abiertamente, desafiadamente y sin importarnos nada, cuando el Mesías venga, viene sin relación con el pecado, o sea, no va a venir a hacer otro corbán para purificarnos.
Por eso es que sigue diciendo claramente, así que hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al Santísimo por la vida o por la sangre de Yeshua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, o sea, su cuerpo, y siendo que tenemos un coenhagador sobre la casa de Yahweh, acerquémonos con un corazón sincero, con plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con esa agua pura. ¿Y qué es lo que purifica? ¿Qué es lo que nos santifica? Según lo que dice el Mesías Yeshua, no según mi imaginación. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Retengamos firme la esperanza que profesamos sin vacilación, porque fiel es el que hizo las promesas. Considerémonos mutuamente para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando ven que se acerca el día. Y como estuvimos explicando previamente en los primeros capítulos, aquí llegamos a esa parte. Acuérdense claramente a quién está escribiendo. Un hebreo. ¿A quién le está escribiendo? A otros hebreos. ¿Cuál era el lugar de congregación de los hebreos? El Mishkan, el templo. Segunda, esa es la primaria. La secundaria, la sinagoga. ¿Qué hacían ellos en la sinagoga? Congregarse. ¿Cuáles eran los días de convocación de ellos? Shabbat. ¿Cuál es más? Rosh Hodesh. ¿Cuál es más? Las convocaciones santas. Pesa, primero David, Pesa, Matzot, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret. Eso eran los días de... Eso es lo que es como... O sea, si lo vemos, para que podamos entenderlo, lo voy a traer al mismo contexto del cristiano del siglo actual. Un líder se presenta a una congregación y dice, no dejemos de congregarnos. Como muchos tienen por costumbre, lo que le pasa en la mente a ese cristiano es que no deje de ir los domingos a la congregación, que no deje de ir los días los días en donde se reúnen, que hacen la celebración del día de los varones, el otro es de las damas, o los días de oración, etcétera. Pero como no estamos hablando en ese contexto que ni existía ni por ningún lugar, ni tan siquiera había ningún protestante y ningún católico y ningún... Lo que habían eran creyentes en el Mesías, israelitas y de las naciones, que se reunían en Shabbat en la sinagoga y en sus casas. No había que nos vamos a reunir un domingo porque es el día de la resurrección del Mesías, ni tampoco vamos a reunirnos en el aniversario de fulano, del día conmemorial de yo no sé quién. No había el día de la reforma, ni nada. Lo que pasaba en la mente de esta persona era eso. Congregación, reunión, Shabbat y cualquier otro día que era mandamiento, reunirse. Y dentro de toda esta persecución, dentro de los mismos israelitas o judíos, persiguiendo a los judíos o a los hebreos o con los hebreos, la exhortación es, oye, a pesar de todas esas cosas, a pesar de todas estas cosas que tú estás viviendo, hay muchos que han dejado de reunirse por temor o por lo que haya sido,
y ya lo tienen como costumbre. La exhortación es: no dejes de reunirte, sigue firme, estimúlate a las buenas obras, al amor, a mantenerte fiel al que hizo las promesas. Y sigue firme cuando estás viendo que el día se acerca. Porque si continuamos pecando voluntariamente, o sea, si seguimos transgrediendo la Torá voluntariamente después que hemos sido santificados, perdonados, restaurados, ¿qué es lo que va a pasar? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que desecha, mira que lo está diciendo en presente, no lo está diciendo, no dice aquí. Y algo bien importante sobre la gramática también, mira, para que podamos entender y cada vez reafirmar nuestra emuná en lo que hemos creído. Aquí se está leyendo, no es como en algunos versos anteriores, los sacrificios que se hacían, ¿sabes?, en pasado. Cuando entraba en pasado, aquí está hablando en presente. Cualquiera que desecha, cualquiera que transgrede la Torá de Moshe, muere sin compasión por el testimonio de 2 o de 3 testigos. Obviamente esto había que haber un beidín, una casa de juicio, personas que estuviesen designados para ejecutar esa función. Ahora, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee al hijo de Elohim y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Espíritu de santidad? O sea, si alguien transgrede la Torá de Moshe, está pisoteando la instrucción que el Todopoderoso le dio al pueblo de Israel y a aquellas naciones que entraron en pacto. Y dentro de todo ese servicio, aquí el escritor dice, imagínate, si esas personas que transgredieron y que están transgrediendo, este es el juicio que les toca. Tú que has sido limpiado, restaurado, que se te ha perdonado, que se supone que tú estuvieses muerto por el testimonio de 2 o 3 testigos, porque tú has violado la Torá. Todos, como dice Romanos, todos fuimos destituidos de la gloria y del reino, porque todos fuimos hallados culpables. Dice, pero ahora que tú has sido restaurado, que has sido limpiado, que has sido perdonado, ahora tú estás con una responsabilidad mayor. Y si tú transgredes la Torá voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio. Ahora estás expuesto a un juicio. Así que imagínate, si esa gente morían por eso, ¿cuánto mayor castigo piensa que te va a pasar a ti si transgredes la Torá abiertamente y te rebelas y solamente piensas que en el Mesías estás completo? Lo que estás pisoteando el sacrificio que hizo el Mesías, la obra de redención que hizo el Mesías por tus pecados. Y estás diciendo, ahora yo lo puedo seguir haciendo. Cuando te están diciendo, si sigues haciendo eso voluntariamente, ya no va a quedar más ofrenda por ese pecado que estás haciendo ya en rebeldía. Y eso se le llama pisotear la sangre o la obra redentora del pacto que el Mesías estableció como mediador para nosotros. Y por eso dice, aquel que pisotee al hijo de Elohim y haya considerado por poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Espíritu de gracia. Porque conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo
daré la retribución. Y otra vez, Yuhewehei juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Elohim vivo. Traigan a la memoria, ahí viene el proceso de estimulación, para que entendamos que a pesar de la exhortación que se nos da, el Todopoderoso es bueno y para siempre su misericordia. Y nos dice, traigan a la memoria los días del pasado, después de haber sido iluminados, soportaron un gran conflicto y aflicciones. O sea, le está hablando a aquellos que no dejan de congregarse a pesar de pasar todos estos conflictos y persecución de los israelitas o de los judíos. Por una parte, lo hicieron espectáculo en público con reproches y tribulaciones. Por otra parte, se asociaban con los que estaban en la misma situación. Porque no solo se compadecieron de los presos, sino que con gozo padecían la confiscación de sus bienes, sabiendo que ustedes mismos tienen una posesión mejor y perdurable. Así que no pierdan su confianza, que conlleva una gran recompensa. Por eso, eso lo mismo que dice en Colosenses, que lamentablemente lo dicen al revés, lo aplican al revés. Está diciéndole a los creyentes de las naciones, tú has creído, ya tú te convertiste de los ídolos, ahora tú tienes una buena ciudadanía, estás poniendo la mirada en las cosas de arriba, ahora tú estás viviendo conforme se te enseñó en el Mesías Yeshua. Ya tú no tienes identidad de gentil, ahora tienes identidad de israelita según la Escritura y la Torá. Ahora tú estás viviendo una nueva vida. Ya tú no vives conforme a las costumbres y las tradiciones que te enseñaron tus antepasados, ni con dogma ni doctrina de hombre, ni por llevarte por la corriente de este mundo. Ahora tú vives conforme a la Escritura, ahora tú estás guardando los mandamientos y la instrucción. No deje que te juzguen por tu guardar Shabbat, ni por las lunas nuevas, ni por las festividades, ni por cosas que son sombra de los beneficios venideros, ni servicio a los ángeles, cosas que muchas personas juzgan sin conocimiento. A eso se está refiriendo, no se está refiriendo, ay tú gentil, vive como gentil, vive como te da la gana, guarda las fiestas patronales de tu patrio, de tu nación, guarda las festividades y las convocaciones del sistema religioso que te impongan o que te enseñen, guarda todas las costumbres y tradiciones que digan que tú debes de guardar, aunque no aparezcan en la Escritura, aunque sepa que se la inventó el hombre, y tú vive con esa identidad. Y si alguien te dice, guarda Shabbat, guarda la instrucción, dile que no te juzgue porque tú no lo guardas. Absolutamente, totalmente errado. Totalmente. Es tú que vivías como gentil. Y eso todo lo que te dice el contexto. Empieza ese capítulo diciendo, no te dejes llevar por filosofía hueca y sutileza de la corriente de este mundo. O sea, te lo dice claramente, por mandamientos de hombre. Shabbat no es un mandamiento de hombre. Las convocaciones no son mandamientos de hombre. Y eso es lo que le está exhortando. No siga viviendo conforme a los mandamientos y la corriente de hombres, que con sutileza te engañan para que seas arrastrado. Vive conforme a las leyes del reino. Por eso te dice tú, que ahora has sido muerto con el Mesías y resucitado con el Mesías, ahora que tú tienes esta ciudadanía, pon tu mirada en las cosas de arriba. ¿Y qué fue lo que vino de arriba? El mensaje que se le dio a Moshe por medio de los mensajeros para instruir al pueblo. Fácil de entender, difícil de digerir. Y sigue diciendo, a ustedes que los hicieron espectáculo, reproche, tribulaciones, por otra parte se asociaban con los que han estado en tal situación, porque no solamente se compadecían,
sino también que con gozo padecían de la confiscación de sus bienes, sabiendo que ustedes mismos que tienen una posesión mejor y perdurable. Así que no pierdan su confianza que conlleva grande recompensa. Y les voy a decir un secreto a voces. Un secreto a voces. Esto es parecido a lo que se le dice también a los israelitas, judíos y gentiles que vivían en Roma. Y en una ocasión, Shaul, cuando empezó a escribirle a estos destinatarios, comenzó diciendo que todos eran los culpables, igual israelita, igual de las naciones. Y también le dijo a ellos, dentro de todas las cosas que estaba tratando de poner en orden, también les dijo a ellos claramente que solamente por medio del Mesías es que encontramos la salvación y la redención. Y les dijo a los israelitas, mira, no te jactes porque tú tienes el conocimiento, porque te crees maestro, porque te crees doctor de los gentiles, enseñándole a discernir entre el bien y el mal, porque conoces la Torá, porque se te fue dada, por todas esas cosas, porque sabes una cosa, que si tú la transgredes, aunque tú seas israelita, aunque te creas más judío que los judíos, de igual manera vas a compadecer y serás culpable. Y le dijo otra cosa más. Le dijo, y tú sabes ese de las naciones al cual tú estás juzgando, al cual te pasas sacándole en cara diciendo que no sea circuncidado. Le dijo, ese israelita que juzga al otro que no sea circuncidado, en el día del juicio, si sigue con esa cosa, si ese de las naciones guarda los mandamientos, su incircuncisión vendrá a ser circuncisión. Porque la circuncisión y la incircuncisión no está primero y no sirve, sino no sirve si no guarda los mandamientos. Si guarda los mandamientos tiene mucho beneficio. Entonces dice, lo que importa realmente es guardar los mandamientos. Es un secreto a voces. Dice Shaul, mira, judío, el gentil lo que tiene que guardar los mandamientos. Y cuando guarde los mandamientos, de igual manera, creyendo en el Mesías Yeshua, será justificado. No le dice al israelita, él no tiene que guardar, tú hazlo, pero él no. No dice, es guardar los mandamientos. Porque si él, aunque no ha sido circuncidado, guarda la Torá, en aquel día, él va a aparecer como un circunciso y tú como un incircunciso. ¿Por qué? Porque guardó la Torá. Por eso dice claramente que aunque nosotros padezcamos de todas estas cosas, sigamos sin perder la confianza, porque eso lleva una grande recompensa. Porque necesitan la perseverancia para que después de hacer la voluntad de Elohim, obtengan lo prometido. Porque aún dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no me complaceré de él. Por eso Shaul dice otra cosa. Tenemos que ser fervientes y luchar contra estos deseos de la carne, porque estos deseos de la carne no se quieren sujetar, ni pueden sujetarse a la Torah de Elohim, ni a la obediencia. Así que tenemos que seguir perseverando y con la fe en el Mesías Yeshua y guardando los mandamientos, perseverando hasta el fin, porque si nos volvemos atrás, Él no se complacerá de nosotros. Pero dice algo mucho más interesante, que así es que termina el capítulo. Dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición,
sino de los que tienen esa fe para preservar la vida. Para preservar la vida. La definición de esa emuná a la cual se está refiriendo este escritor la va a definir en el próximo capítulo, del cual todos comenzamos a elogiarnos y a decir, mira, yo tengo la fe de Hebel, de Caín, de Hebel, de Hanok, o de Abel, de Enoc. ¿Cuál era la fe que ellos tenían? Y vamos a definirla, porque esa es otra definición que algunos le dan o le damos sobre lo que es realmente la fe. Ahora, procuremos mantener esto en nuestra mente. Perseveremos o procuremos perseverar, mantenernos. No me sale directamente la palabra ahora. Perseverar, mantenernos firme en esa ancla firme y segura que es Yeshua, guardando sus mandamientos, como dice Apocalipsis. Esta es la esperanza de los santos, de los que guardan la fe en el Mesías y guardan los mandamientos de Elohim. Shalom, Brajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.